Yo creo que la mayoría ya estáis familiarizados con este tremendo momento. Yo voy a decir, qué escena tan tremenda la que acabamos de leer, de compartir. Pero verdaderamente aquí se suceden varias escenas. Amén. La primera escena que quiero destacar es la escena donde la Biblia nos dice, la Escritura nos dice que había una disputa entre los discípulos y los escribas, y eso había suscitado de que en esa plaza, en ese lugar, pues la gente tal vez estaban hablando en voz alta y la gente se agolpara alrededor de los discípulos que estaban disputando con los escribas y seguramente viendo lo que iban a hacer con ese muchacho, ¿verdad? La segunda escena es cuando la multitud aparta la mirada de los discípulos, aparta la mirada de esa escena primera, de esa disputa, para dirigir la mirada hacia Jesús, correr hacia Él y saludar al Maestro. O sea que lo conocían, ¿o no? Si lo vieron, se alegraron y le saludaron porque conocían a Jesús. ¿Bien? Y la tercera escena ya es cuando de ese grupo, de esa multitud, de esa gran cantidad de gente, entonces ya sale de entre ellos un padre que sale a la pregunta de Jesús. ¿Qué es lo que estáis discutiendo con ellos? Entonces tal vez el padre, sintiéndose, entre comillas, responsable de esa disputa, él sale de entre la multitud, yo diría que angustiado, sale desesperado en busca de una solución, en busca de una respuesta, en busca de socorro. Qué bueno, ¿verdad? Porque si estoy seguro que todos los presentes, aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchen, en un momento dado de nuestra vida hemos tenido una gran necesidad y hemos acudido a Cristo, Cristo siempre ha respondido. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre está presto para ayudarnos, para socorrernos y para darnos una salida, una respuesta. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús, el que nos da salida, respuesta diariamente? Ahora, lo que quiero destacar es la figura de un padre angustiado, la figura de un padre desesperado que sale de en medio de entre la multitud. Digan conmigo, punto número uno. Digan conmigo, número uno. Sale de entre la multitud. La Biblia en el libro de Mateo, porque este evento aparece en 3 evangelios. Aparece en Marcos, aparece en Mateo y aparece en Lucas. Y en Mateo capítulo 17, versículo 14 dice que sale de entre el gentío, que es sinónimo de multitud. El gentío, en Murcia lo usamos esta palabra, ¿verdad? Uy, cuánto gentío, ¿eh? Entonces, sale de entre el gentío, punto número uno. Punto número dos, nos dice la Biblia también en Mateo 17, 14, que ese padre se arrodilla delante de Jesús. ¿Cuál es el punto número uno? Salir de entre la multitud. ¿Cuál es el punto número dos? Arrodillarse delante de Jesús. Hay versiones o evangelios que dicen que se postró, es lo mismo, postrarse o arrodillarse delante de Jesús. Y tercer paso, y lo dice en Lucas 9:38, en el evangelio de Lucas, dice que clamó a él. Salir de entre la multitud, arrodillarse delante del Señor y clamar a él. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, clamar, ¿qué es? Pero pedir, ¿cómo? Correcto. Gritando desesperadamente. Por eso cuando mi mujer me dice, antes de empezar la prédica, no grites, digo, no grito, estoy clamando. Aleluya. No voy a gritar, voy a clamar, aleluya. Clamar significa pedir algo de manera vehemente. ¿Qué es pedir algo de manera vehemente? ¿Qué significa la palabra vehemente? Insistentemente. Mira, vehemente significa el que actúa de forma irreflexiva. Es decir, ese padre salió sin pensarlo.
¿Por qué? Porque era mayor la necesidad. Era mayor la necesidad. Entonces salió de entre la gente sin importarle lo que la gente llegara a pensar de él, de una manera irreflexiva. Dice también que significa dejándose llevar por sus impulsos. Salió de allí, de entre ellos, se arrodilló, se postró y clamó al Señor. Pidió algo de manera vehemente. Significa gritar y dar voces pidiendo ayuda. La Biblia, la palabra, en Lucas 9:38, dice que de pronto un hombre se puso a gritar. Un hombre de entre la gente gritó, más exactamente dice. Un hombre de entre la gente gritó. Es tremendo como si vamos uniendo, vamos estudiando y leyendo los 3 evangelios, nos va entregando detalles de la situación para que podamos establecer lo más verdaderamente, lo más realmente y lo más genuinamente posible lo que ahí estaba pasando. ¿Os acordáis que en cierta ocasión Jesús en otro momento se dirige a la multitud? Eso está en Juan capítulo 6, versículo 26. Tomar nota, no buscarlo ahora, porque lo voy a leer. Y le dice a la multitud: me buscáis no porque habéis visto las señales. Digan conmigo bien fuerte: ver las señales. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, aquí, ¿qué podemos destacar de este versículo? Digan conmigo: el conformismo de la multitud. El conformismo de la multitud. Se conformaron con el pan físico y el pan y los peces que Jesús les entregó. Pero ¿cuántos saben que Jesús tiene para dar mucho más? Entonces, la multitud es conformista. Y el conformismo de la multitud también nos puede revelar algo muy interesante. Y es que dice que me buscáis no por las señales que habéis visto, sino porque os di el pan, os di de comer y os llenaste la barriga. Es decir, me buscáis, es decir, buscaban a Jesús con una motivación errónea. ¿Cuánto ven eso? La multitud buscaba a Jesús con una motivación errónea. ¿Qué motivación errónea podríamos destacar o resaltar rápidamente? Pues el interés personal, por ejemplo. El interés personal, el interés de llenarme la barriga y ya, porque realmente no necesito más de Jesús, a pesar de ver las señales. Entonces, en cierta ocasión Jesús exhorta a la multitud diciéndole lo que acabamos de leer. Ahora escucha bien. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si tú quieres verdaderamente ver la manifestación de Dios en tu vida, que el poder de Dios se manifieste a tu favor, tú tienes que hacer algo más. Amén. Toca al que está a tu lado y dile: para ver la gloria y para experimentar su poder, tú tienes que hacer algo más. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que salir de entre la multitud, tienes que dar un paso al frente y tienes que pararte frente a Jesús con la actitud correcta. ¿Cuántos dicen amén? La mujer del flujo de sangre, ¿os acordáis? La mujer, ¿me puedes poner Marcos capítulo 5, por favor, el verso 24 y 27? ¿Os acordáis? Primer paso, ¿cuál es? Segundo paso y tercer paso, clamar, rogar o suplicar. Correcto. Bien. La mujer del flujo de sangre cumplió con esos 3 pasos. Amén. Dice la Escritura: fue pues con él y le seguía. Ese fue pues con él, luego lo veremos, se está hablando de Jairo. Amén. Sabéis que eso ocurre, lo de la mujer de flujo de sangre ocurre justo en el mismo momento que Jairo viene también. Ahora lo vamos a leer, no me quiero adelantar. Y fue pues con él, es decir, Jesús fue con Jairo, porque Jairo le llamó para que fuera a su casa, la niña se estaba muriendo y tal. Ok, estaba muerta. Y le seguía, le avisaron que acababa de morir. Y le seguía una gran multitud. ¿Qué había allí? Un gentío,
un gran número de personas y le apretaban. Sigue. Lucas, déjate eso y ponte las pilas. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. ¿De dónde salió? De entre la multitud. Y tocó su manto. Ahora vamos a bajar un poquito y vamos a poner el verso 33. Marcos 5, 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿sabes qué Jesús pregunta? ¿Os acordáis que es más o menos la misma mecánica? Es la misma mecánica, porque Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué disputáis con ellos? Y Jesús pregunta aquí, ¿quién me ha tocado? Ok, entonces, sabiendo que en ella había sido hecho ese milagro de sanidad, vino y se postró. ¿Qué hizo? Aleluya. Y le dijo toda la verdad. O sea que salió de entre, se arrodilló y habló al Señor. ¿Ok? Bien. Y Jairo, ya que hemos hablado de Jairo, vamos a remontarnos unos versículos más. Marcos, unos versículos más arriba. Marcos 5, 21, 22, por favor. Y lo quiero leer, aunque va a aparecer en aquella, ahí en la Reina Valera, lo voy a leer en esta versión, que es la versión, la Biblia de la Palabra, mejor dicho. Aquí la tengo. Quiero leerlo aquí. Marcos 5, el 21 y el 22. Dice en esta versión, ahí lo tengo, dice: al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga. ¿De dónde llegó? Llegaba de su casa y se tuvo que abrir paso y salir. ¿De dónde? De entre la gente, llamado Jairo. Al ver a Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dice esta versión? Se postró a sus pies. Aleluya. Versículo 23, ¿qué dice esta versión? La Reina Valera. Versículo siguiente, le rogaba mucho. Rogar, clamar y suplicar. Primos hermanos, dice aquí esta versión, suplicándole, y lo digo porque he escogido esta versión porque hemos hablado de pedir de una manera vehemente. Aquí dice, suplicándole insistentemente. Amén. Entonces, fíjate qué tremendo. Ponme también Lucas 8, 40 y 41, si eres tan amable. Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces, ¿cuántos se han dado cuenta? Os estoy entregando una fórmula. Digan conmigo, fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Salir de entre. Ahora, salir de entre, ¿qué implica eso? Esta acción de salir de entre, ¿qué implica? Decirme algo. Implica valentía, una acción de valentía. ¿Qué más? ¿Qué más implica? ¿Qué más implica? Salir de tu zona de confort. Me gusta. Bueno, un punto para ti también. Aleluya. ¿Qué más? Implica fe, eso para después. ¿Qué más implica? Implica romper con el que dirán, romper con la vergüenza. Date cuenta que Jairo era un principal de la sinagoga. Ojo, era un principal de la sinagoga. La mujer estaba enferma, era una apestada, no podía moverse entre las multitudes, tenía que vivir de una manera separada, apartada. Entonces, ahí hubo valentía. ¿Cuántos dicen amén? Salir de entre la valentía implica entre el gentío implica valentía, implica romper con la vergüenza y el miedo del señalamiento, de ser señalados por la multitud. Amén. Pero ¿sabes qué pasa? Que la multitud señala, pero los valientes
experimentan la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, salir de entre más postrarse o arrodillarse, más clamar, rogar o suplicar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, clamar al Señor implica que van a venir cosas más grandes y nuevas a tu vida que todavía no has experimentado. Entonces, fíjate qué tremendo. Salir de entre, más postrarse, más clamar, es igual a ver la gloria de Dios en tu vida. Salir de entre, más arrodillarse, más rogar, es igual a tocar el corazón de Dios para que la mano de Dios se mueva a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es muy sencillo. Los hombres, los seres humanos somos retorcidos. Pero esta ecuación funciona. Funciona. Entonces, en Marcos 9:22, el padre de este muchacho endemoniado, después de relatar su versión de los hechos, sabemos que dice, bueno, mi hijo es atormentado por un espíritu que lo tira al fuego, que lo tira al agua, que lo quiere matar, que lo quiere ahogar. Entonces, él, después de relatar su versión de los hechos, le dice, Reina Valera, Marcos 9:22 le dice, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Pero esta versión me encanta. La Biblia, la palabra, el mensaje de Dios para mí, dice algo. Dice Marcos 9:22. Ahí está. Desde niño, muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes. Digan conmigo, si puedes. O sea, si está en tu mano hacer algo. Si verdaderamente en ti está el poder de poder hacer algo. Si puedes. Si puedes, ten compasión. Pero luego la respuesta de Jesús es espectacular. No me quiero adelantar porque lo vamos a leer en unos minutos. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea, el padre de este muchacho, literalmente, esta expresión final de si puedes, ¿qué está revelando de sí mismo? Que le falta fe. Está revelando que le falta fe. Digan conmigo, la falta de fe de un padre. Entonces, ahora escucha bien la respuesta de Jesús. Me impacta. La respuesta de Jesús, y la voy a leer en la misma versión. Marcos 9:23 dice, Jesús le contestó, ¿cómo si puedes? Con punto de exclamación. ¿Cómo si puedes? O sea, tú estás dudando de que yo puedo. ¿Cómo si puedes? Pero fíjate qué tremendo cómo termina esto. En vez de decir, claro, la respuesta lógica de Jesús a la pregunta del Padre, si puedes, ¿cómo que si puedes? Claro que puedo. Mira lo que le dice. ¿Cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Para el que tiene fe, todo es posible. ¿Qué está diciéndole Jesús al Padre? Vamos a ver, porque esto es un poco... ¿Qué le está diciendo Jesús al Padre? Que yo tengo fe, le está diciendo. Y como yo tengo fe, para el que tiene fe, todo es posible. O sea, sí puedo. Sí puedo. Pero yo creo que Jesús le está diciendo la segunda parte del versículo, ¿cómo que si puedes? Le está diciendo, al que tiene fe, todo lo es posible. Eso se lo está diciendo al papá. ¿Sabes por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Porque el problema, después de leer este versículo, el problema no era el hijo endemoniado.
El problema era el padre. Digan conmigo, el problema no era el hijo. El hijo endemoniado era una consecuencia. El problema verdadero y la raíz estaba, el origen, la fuente, estaba en el padre. El padre, su problema fue que ese papá había ubicado, había situado, había colocado, había puesto a su hijo durante toda su vida bajo una atmósfera en su casa de incredulidad. En la casa de ese hombre había una atmósfera. ¿Cuántos saben que hay atmósferas espirituales que buscan influenciar nuestra manera de movernos y de pensar? Luego lo veremos. Pero en la casa de ese papá se respiraba un ambiente de falta de fe, de incredulidad, de queja y de lamento, porque la incredulidad viene acompañada de queja y de lamento y también de inseguridad. Y ese padre se había encargado de poner bajo, digan conmigo, poner bajo. Se había encargado de poner bajo esa atmósfera a su hijo. Y la consecuencia de poner a su hijo bajo esa atmósfera de incredulidad fue que el hijo se endemonió. Digan conmigo, wow. Y lo manifestó en su forma de hablar. Si puedes hacer algo, si puedes, dice esta versión. Escucha bien. Las atmósferas crean climas. Digan conmigo, climas. El clima crea fortalezas. Digan conmigo, fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Según Corintios, las fortalezas son patrones de pensamiento que luego te llevan a hacer ciertos patrones de conducta también. Entonces, patrones de pensamiento. ¿Cuál era el patrón de pensamiento de ese padre? Si le dice a Jesús, si puedes hacer algo, o le dice en esta versión, si puedes. ¿Cuál era el patrón de pensamiento de ese papá? Que se pensaba que Jesús apenas podía tal vez ayudarle. Que Jesús tal vez apenas podía hacer gran cosa. Para que lo entiendas, si tú estás bajo o tu vida se levantó, es decir, fuiste creciendo en un ambiente negativo, en un ambiente de fracaso, en un ambiente de pesimismo, tú vas a actuar de acuerdo a esa atmósfera. Tú te vas a mover y vas a actuar y te vas a comportar de acuerdo a esa atmósfera. ¿Estoy siendo claro? Y eso se va a delatar, es decir, lo vas a expresar con tu boca primeramente y luego con tus hechos. Y este hijo estaba sufriendo las consecuencias de tantos años envuelto en esa atmósfera. Y otra cosa, estoy seguro que padeció también falta de paternidad. Digan conmigo, falta de paternidad. Hermanos, hermano, ¿bajo qué atmósfera está tu casa? ¿Bajo qué atmósfera está tu hogar? ¿Qué ambiente se respira en tu casa? ¿Qué ambiente reina? ¿Qué clima reina en tu casa? ¿Qué ambiente se respira en tu trabajo? ¿Hay buen rollo? ¿Hay mal rollo? Nunca habéis experimentado el entrar a un lugar, sea una casa, sea una empresa, y de pronto habéis sentido como opresión. ¿Nunca habéis experimentado eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Habéis experimentado esa opresión, vamos a huir del misticismo, pero habéis experimentado un ambiente cargado y luego os habéis dado cuenta o habéis ido viendo de que los empleados, los compañeros no se aguantan lo uno al otro, no se pueden ver, se hacen brujería los unos a los otros, ¿verdad? No se soportan. Luego viene la cena de Navidad y van a comer todos juntos, banda de hipócritas. ¿Sí o no? ¿No había experimentado nunca eso? Un ambiente pesado, un ambiente cargado,
¿qué ambiente se respira en tu casa? ¿Dan ganas de llegar y de entrar por la puerta? ¿O dan ganas de salir del trabajo y hacerte remolón para llegar a casa? ¿O dan ganas de salir corriendo? Los ambientes, las atmósferas entronadas en un lugar terminan dañando, terminan afectando, terminan influenciando a los que están bajo. ¿Sabes por qué? Porque al final los ambientes y las atmósferas ejercen de cobertura. Digan conmigo, cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es una buena cobertura. Ese es el ambiente que hay que procurar. Y tú como padre, tú como madre, ¿qué haces para propiciar un buen ambiente en tu casa? ¿Qué haces para que en lo que se debería, en lo que se supone que debería ser un oasis en medio del desierto? ¿Qué haces para que en ese oasis llamado casa, llamado hogar, reine la paz, reine la armonía, reine el acuerdo? Es decir, reine el Señor. Ponme el primer libro de Samuel, por favor, capítulo. Porque ahora le he preguntado, ¿qué haces? ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo propicias tú ese ambiente, papá, mamá? Mira lo que sucede aquí. Primer libro de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y qué pasaba con Saúl? Dice que experimentaba alivio y se encontraba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué quiero decir con este versículo? Quiero decir que David tenía la autoridad. David era capaz de cambiar la dinámica espiritual. Tocando el arpa, por ejemplo. David tenía esa habilidad de trastornar, de cambiar la atmósfera espiritual de un lugar, esto es el palacio, para que el espíritu que atormentaba a Saúl se alejara y Saúl pudiera sentir alivio. Aleluya. Entonces, si David tenía esa habilidad y estaba disponible esa habilidad o esa virtud para David, ¿cuánto más para un hijo de Dios que lleva la presencia del Espíritu Santo? Amén. Toca al que está a tu lado, dile, tú tienes la facultad de cambiar una dinámica espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se creen eso? Amén. Dilo conmigo, yo tengo la habilidad, la facultad y la autoridad de trastornar para bien los ambientes espirituales. Amén. ¿Sí o no? Recuerda algo muy importante. En el nombre de Jesús, que tu forma de hablar al final te va a delatar. Hay un dicho que dice, por la boca muere el pez. Amén. Tu manera de hablar revela bajo qué atmósfera espiritual tú te encuentras. Pero también tu manera de hablar tiene la facultad de cambiar esa atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? David, por ejemplo, sabía que la adoración, sabía que la música, sabía que el cantar y el adorar era capaz de trastornar un ambiente. ¿Por qué te crees tú que las reuniones cristianas inician con alabanza y con adoración? Para preparar la atmósfera, para que se limpien los aires y para que los cielos se abran y la palabra de Dios pueda correr y pueda ser glorificada en el nombre de Jesús. Que no haya oposición en los ambientes espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Por eso alabamos, por eso cantamos. Y cuando Jesús confronta a ese padre con su realidad, digan conmigo, él tenía una realidad. ¿Cuál era esa realidad? Una necesidad extrema. El hijo estaba endemoniado y el espíritu lo estaba atormentando a tal punto que lo quería matar. El padre dice algo. Creo, ayuda mi incredulidad. Esta declaración, iglesia, es muy impactante. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, esa es la respuesta al desafío de Jesús cuando hemos leído, ¿cómo si puedes? Al que cree,
todo le es posible. Y entonces el padre responde, creo, ayuda mi incredulidad. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, el que yo haga algo. ¿Cuántos de vosotros muchas veces habéis dicho, Señor, haz algo? ¿Cuántos habéis dicho, Señor, haz algo? ¿Cuántos habéis declarado, Señor, haz algo? Señor, por favor, haz algo. Pues aquí y para todos nosotros, el Señor nos está diciendo, el que yo haga algo, depende de que tú creas. Amén. Recuerda que en Nazaret, el pueblo de Jesús, en Nazaret, el pueblo de Jesús, entre los suyos, Jesús no hizo allí muchos milagros, dice la Biblia, solamente unas pocas sanidades. ¿Por culpa o por causa de qué? ¿De la incredulidad de quién? De ellos, es decir, de los moradores de Nazaret. Todo ese pueblo, toda esa aldea estaba bajo una atmósfera de incredulidad. Entonces te quiero enseñar algo. Las atmósferas se contagian. ¿Sí o no? ¿Por qué te crees tú? ¿Por qué te crees tú que los discípulos, cuando Jesús viene y les dice, generación de víboras, incrédulos, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer nada? Porque se habían contagiado de la atmósfera de incredulidad. Se habían contagiado de la atmósfera de temor que ahí existía. Estaban disputando con los escribas. Estaban disputando con gente de autoridad. Y tal vez tuvieron miedo a las consecuencias. Entonces, esa atmósfera de temor, de terror, unida a otra de incredulidad, contagió a los discípulos y no pudieron hacer nada. Digan conmigo, las atmósferas espirituales negativas se contagian. Y lo tremendo es que están jerarquizadas. Hay atmósferas familiares, hay atmósferas vecinales, locales. Hay atmósferas a nivel de ciudad, a nivel regional y a nivel nacional e internacional. ¡Qué tremendo! Digan conmigo, atmósferas. Y Jesús tuvo que primeramente desafiar la fe de ese padre. Ahí hay una pequeña diferencia con la mujer del flujo de sangre y con Jairo. Y es que ellos ya tenían fe, ¿o no? Ellos ya tenían fe. Entonces, en ese punto tenían, digamos, como el camino, un camino andado. Entonces Jesús aquí se ve con esa necesidad y hay un matiz aquí donde Él tiene que activar, desafiar la fe de ese padre desesperado. Es decir, escucha, y me estoy fundamentado en Marcos 9:23, en esta versión de la palabra donde Jesús dice, ¿cómo si puedes? Es decir, más, escucha, más que el poder del Señor. ¿Cuántos creen en el poder del Señor? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor puede liberar endemoniados? Entonces, más que la manifestación del poder de Dios, lo que el Señor espera de nosotros es el ejercicio de nuestra propia fe. Por eso Él está esperando por ti y por mí. Está esperando que ejercitemos nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo te digo, amada iglesia, que cosas y cosas más tremendas, lo dice Jeremías 33:3, clamar a Él es un ejercicio de fe, aleluya, en medio de la necesidad. Y Él dice, si tú clamas con fe, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces y no has experimentado y tus ojos no han visto. ¡Qué tremendo!
Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces, fíjate qué tremendo. Cosas tremendas y cosas más tremendas ocurrirían en nuestras vidas si ejerciéramos con más intensidad y asiduidad nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra fe es la que vence al mundo. Por tanto, toca al que está a tu lado y dile, en tu fe hay poder, porque tu fe vence. Porque tu fe vence, derrota. Tu fe es victoriosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Cuando el Padre declara, creo, ayuda a mi incredulidad, ahí es cuando el Padre altera, modifica y cambia su panorámica. Me buscáis no por las señales que habéis visto. Digan conmigo de nuevo, ver las señales. Y de eso se trata, de que veamos las señales. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin ver señales en tu casa? De eso se trata, ver señales, no comer pan. Porque el Señor ha prometido que el pan lo tendremos siempre. El comer, el beber y el vestir está prometido, está asegurado. Mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es gloria de Dios, aleluya. El reino de Dios viene con gloria y viene con señales. Ver señales. Y estamos nosotros preocupados por el pan cuando el pan ya está asegurado. Dile al que está a tu lado, se trata de ver señales. Entonces, ahí es cuando ese papá, con esa tremenda declaración, altera, modifica, cambia su manera de ver, su panorámica. Y por tanto cambia su atmósfera de incredulidad por una de fe. ¿Y qué te crees que sucede? ¿Qué sucede? El milagro. El hijo es liberado. El libro es sanado. El demonio es expulsado. O sea, a través de mi fe, Dios puede hacer milagros, por ejemplo, en mis hijos. ¿O no? O sea, si yo doy un paso al frente, me arrodillo, me postro y clamo a Él, veré la gloria de Dios, no solamente en mí, sino en toda mi gente querida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tu fe vence al mundo, es decir, tu fe vence al mundo, el mundo que te rodea, y vas a ver la gloria en el mundo que te rodea, tu gente primeramente, en el nombre de Jesús. Por la fe tuya. ¿Os acordáis de aquellos 4 paralíticos, cuatro amigos que levantaron al paralítico? Estaban bloqueados, tuvieron que entrar por el tejado y bajaron el lienzo donde estaba la cama, donde estaba este muchacho paralítico, lo bajaron a los pies de Jesús. Por la fe de esos 4 que no se pararon diciendo, vamos a volver mañana porque aquí hay mucha gente, salieron de entre la gente, rompieron el tejado, bajaron al amigo y el amigo por la fe de esos 4 recibió su sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. La fe tuya puede obrar milagros en otros. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor que te va a respaldar en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchos de nuestros problemas, ¿cuántos tienen problemas aquí? ¿Nadie tiene problemas? Me alegro por ti, hombre. Pero, mira, hermana, si tienes marido, tienes problemas. Aleluya. Ninguna hermana ha dicho amén. Escucha, ninguna hermana ha dicho amén, pero alguna han hecho. Aleluya. Entonces, no, escucha. Muchos de nuestros problemas mejorarían, cambiarían, se solucionarían cuando nosotros cambiemos nuestra atmósfera de temor, de pasividad, de conformismo, de incredulidad por una atmósfera de fe. Porque tu fe va a provocar que muchas cosas se alineen en tu vida y se muevan a tu favor. Ahora, lo tremendo es que así tendría que ser, ¿o no? Así debería ser.
en nuestra vida como hijos de Dios. Pero lo triste muchas veces es que esa es la teoría. Porque la realidad, y a lo mejor ahora vienen cosas que no te gustan, pero la realidad es que la incredulidad nos rodea por todas partes. ¿Cuántos de vosotros habéis pecado de incredulidad momentáneamente, en algunos momentos? No, si no pasa nada, si estamos saliendo a muchos sitios, te están viendo las cámaras. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado de incredulidad en momentos puntuales de nuestra vida? Juanjo está diciendo, pero. Aleluya. Sí, todos hemos pecado de incredulidad. Digan conmigo, la incredulidad nos rodea por todas partes. Y muchas veces nos comportamos como hombres y mujeres. En vez de comportarnos como hombres y mujeres de fe, nos comportamos como hombres y mujeres llenos de incredulidad. ¿Sí o no? Y cuando creemos, Juanjo ha hecho así. Cuando creemos, nos dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿verdad? O sea que tenemos más tiempo de incredulidad y de duda que más tiempo de fe. Claro, soy bíblico, todo tiene su tiempo, ¿no? Eso no. Ahí lo podríamos añadir. Tiempo de creer y tiempo de no creer. Bueno, a lo mejor lo pone, no lo sé, que ahora mismo no me acuerdo. Pero es cierto, tenemos tiempo de creer y tiempo de no creer. Y los tiempos de no creer suelen ser más extensos que los tiempos de creer. Dile al que está a tu lado, dile, si es así, tenemos un problema. ¿O no? Tenemos un problema. Y tal vez no seamos muy diferentes a ese padre de esa historia, ¿verdad? Porque muchas veces hemos orado y decimos, Señor, si puedes. Señor, si puedes, haz algo. Entonces, en nuestra naturaleza está el cuestionar. Somos artistas del cuestionamiento, ¿o no? Todo lo cuestionamos. Hay una sola cosa que no se puede cuestionar. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Eso, si lo cuestionas, que el Señor ayude tu incredulidad. Aleluya. Bien, ahora. Todo lo cuestionamos. Porque está en nuestra naturaleza cuestionar incluso una y otra vez las promesas de Dios. Y si en nuestra naturaleza está el cuestionar, el dudar de las promesas de Dios, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántos de vosotros habéis dejado de orar por vuestra casa? Porque habéis llegado a pensar que ya no hay más remedio. Con ya no hay nada que hacer. ¿Cuánto lo habéis pensado? Toca al que está a tu lado y dile, Dios te está hablando ahora. ¿Cuánto habéis llegado a pensar eso? Ya no tiene solución. Ya no tiene arreglo ninguno. ¿Para qué voy a seguir orando por o por esta? ¿Sí o no? Entonces dudamos de las promesas de Dios. Y al dudar y cuestionar de las promesas de Dios, te pregunto, ¿las promesas se acercan o se alejan? Se alejan de nosotros y nosotros de ellas. Y en vez de sumar bendiciones a nuestras vidas, las restamos. ¿Sí o no?
Porque vivimos una vida de constante cuestionamiento. En murciano podríamos preguntar, ¿es o no es? Todo lo cuestionamos, igual que ese padre. Ese padre cuestionó a Jesús. Le dijo, si puedes. O sea, que no lo tengo claro. Pero como esto ya no han podido hacer nada porque tú, Señor, es el último recurso. Así que si tú puedes, haz algo. A lo que Jesús dice, ¿cómo si puedes? Al que cree todo es posible, aleluya. Entonces, escucha, todo lo cuestionamos igual que ese papá. Y creemos desde nuestras capacidades. Es decir, hacemos mentirosa la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús porque Él me fortalece. Amén. Creemos desde nuestras capacidades. Creemos desde lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Espíritu de Tomás, fuera en el nombre de Jesús. Tomás, porque has visto, has creído. Mas yo te digo a ti, Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver, porque ellos verán la gloria de Dios. Creemos desde lo que queremos creer. Es decir, lo que te he dicho antes, quieres creer que el Barça es el mejor club del mundo, pues va, allá tú. Pero tu creencia es falsa. Amén. Y estoy usando un ejemplo light. Aleluya. Creemos, escucha. Y no voy a hablar de política. El próximo domingo hay que votar. Hay que votar. Hay que votar con B. Y hay que votar con V. Amén. Porque iremos a votar y luego vendremos a votar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero verdaderamente, escucha, verdaderamente, ya independientemente de cualquier color político, verdaderamente creemos nosotros como hijos de Dios que la solución para España está en nuestros políticos. La solución para España se llama Jesucristo. La solución para tu familia se llama Jesucristo. La solución para la atmósfera espiritual de esta nación se llama Jesucristo. Amén. Mientras nuestros gobernantes no se vuelvan a Jesucristo, no hay solución para España ni para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces creemos desde lo que queremos creer. Creemos, escucha, y esto es más tremendo, creemos desde lo que otros creen. Es decir, lo que enseñamos, lo dije hace 15 días y Oscar lo dijo ayer. Repite una mentira, otra y al final se vuelve una verdad y te la come. Entonces creemos desde lo que otros creen. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la estatura, no tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, de creer por nosotros mismos. O sea, ¿tú crees lo que pone aquí al 100%? Nada más que escuchar un amén. Voy a otra iglesia, digo esto y se cae la iglesia abajo. No. ¿Tú crees lo que pone aquí al 100%? O sea, ¿lo crees porque otros creen y te lo han dicho o porque tú lo estás viviendo? Aleluya. Hay gente que cree lo que otros creen porque no tienen criterio propio. ¿Sí o no? Aleluya. Los del Barça no tienen criterio propio. Rompe el carnet ya, ¿qué hace? Yo sé que de Barcelona me están viendo. Rompe el carnet. Rómpelo. Te irá mejor. Escucha, dejamos de orar pidiendo lo que no creemos que va a suceder. ¿O no? ¿Cuánto tiempo hace que has dejado de orar por una promesa que no ha llegado a tu vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque al final ha empezado a creer que no va a llegar esa promesa y ha dejado de orar por ella. Yo te digo algo, no dejes de orar por las promesas, porque en el tiempo del Señor, el Señor hará realidad todas y cada una de sus promesas en el nombre de Jesús, porque Él no es hombre para mentir. Aleluya, dan un aplauso al Rey de Gloria.
Dejamos de predicar. Dejamos de hablar el evangelio a otros. Dejamos de compartir de Cristo a otros porque creemos que la incredulidad que les influencia, porque muchos de ellos están bajo una atmósfera de incredulidad, creemos que la incredulidad que les influencia a ellos es más fuerte que el mensaje que nosotros llevamos, que es el mensaje de Cristo. Y llegamos a creernos eso. Como he dicho antes, algunos no tienen solución, porque este es un incrédulo. Este ya no tiene remedio. Escucha, te voy a decir algo. Ni tú ni yo teníamos remedio. Amén. Pero al final, alguien vino, nos predicó, nos predicó. ¿Por qué nos predicó? Porque creyó que el mensaje que portaba era más poderoso que aquello que me poseía. Amén. 8 años me estuvo predicando mi suegra. Y nada más que me faltó decirle: abuelita, dime tú. Cállate, por favor, que me estás volviendo loco. Pues, escucha, gotita a gotita, versículo a versículo, la atmósfera de incredulidad que me poseía desapareció. Y el mensaje de Cristo penetró. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios lo ha hecho en ti, Dios lo ha hecho en mí, lo va a hacer también con los demás en el nombre de Jesús. Aplaude, Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Aleluya. Amén. Dáselo fuerte al Señor, por favor, en esta noche. Aleluya. Ahora, y ya termino. Amén. Es verdad, difícil, se vuelve difícil creer desde una mentalidad como la nuestra. Cuando digo mentalidad como la nuestra, digo una mentalidad alterada, una mentalidad dañada. Cuando tú viniste a Cristo, viniste con una mentalidad dañada, amén, por toda la basura, que nos han ido metiendo a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, en el colegio, los institutos, en la universidad. Digan conmigo, basura. ¿Es necesario para tener conocimiento? Sí, pero es basura porque es totalmente antibíblico. Entonces venimos al Señor con una mentalidad dañada, alterada, desfigurada por la duda, por el apego a lo material. Hay cristianos apegados a lo material. Sí, sí. Hay cristianos que están ¿cuántos aquí están enamorados del dinero? Cristianos apegados a lo material, apegados a lo físico. Está bien, no me voy a meter. No me meto. Me voy a meter en un terreno pantanoso. No me meto. Es que he sentido una mirada desafiante. Porque mira, hay aquí. Mal pensado todo. Escucha. Mentalidad dañada, alterada, desfigurada por la duda, por el apego a lo material, por lo físico. Es decir, por lo que se puede tocar y lo que se puede palpar. Si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Si no palpo, no creo. Amén. Entonces, Moisés se sostuvo como palpando y tocando al que era visible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Amén. La fe de tocar y de palpar no es fe. Es otra cosa, pero no le llames fe. Amén. La fe es creer sin ver. La fe es creer que aunque no veas, todo es posible en Cristo Jesús.
Eso es fe. Amén. Entonces venimos con esa mentalidad dañada. Y ya termino diciéndote algo. Aunque esa mentalidad viene dañada, la palabra de Dios deja bien clara una cosa. Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Nosotros quiénes somos nosotros? Nosotros. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, el cielo pasa, la tierra pasa, mas la palabra de Dios no pasa. Lo que se toca, pasa. Lo que se ve, pasa. Lo que se palpa, pasa. Lo material, pasa. Lo inmaterial, perdura. Aleluya. Entonces, escucha bien. El cielo pasa, la tierra pasa, mas la palabra de Dios no pasa. Ayer, hoy y siempre, la Biblia me dice a mí, al que cree, todo le es posible. Por la fe vas a ver materializado lo imposible y lo invisible si puedes creer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Ponte de pie, amada iglesia, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Las tinieblas cubren la tierra. Las tinieblas, ¿qué tipifican? ¿Atmósfera de qué? De oscuridad. Y donde hay oscuridad no hay luz, hay falta de luz. Y cuando hay falta de luz, ¿sabes qué pasa? Que no hay vida. Amén. Lo estamos viviendo en el Mar Menor. El sol no llega la luz, no traspasa la luz y los peces se mueren. Tinieblas cubren la tierra, atmósferas oscuras, atmósfera de muerte. Pero más sobre ti, dice el Señor, será vista su gloria. Amén. Si lo puedes creer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje. Espero, Señor, declaro por la fe que todos han recibido poco o más, pero han recibido una porción, Padre, de este mensaje para la edificación de su vida, para la consolación de su vida, para, Señor, levantar el ánimo, para activar una fe que estaba apagada, para activar una fe que estaba a punto de morirse, Señor. Si es así, aunque sea en uno, Padre, decimos, bienvenido sea y bienaventurado. Bien hecho en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por la impartición de esa palabra. Padre, activa la fe en aquellos que tienen una fe apagada, una fe que está menguando. En el nombre de Jesús, reavívala, reactívala y levanta a tu cuerpo, levanta a tu iglesia por la fe, porque por la fe vamos a vencer las oposiciones, por la fe vamos a vencer la persecución, por la fe vamos a vencer y saltar los obstáculos, porque nuestra fe es la que vence al mundo. Por la fe tocamos tu corazón, por la fe tu mano de poder se mueve a nuestro favor. Padre, que así sea una realidad tremenda en nuestras vidas, hoy y siempre, en el bendito nombre de Jesús. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un aplauso de gloria al Señor en esta noche y dale un abrazo a aquel que está a tu lado. Bendícele con una palabra de fe. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores.
Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. BethsaidaMap.com, nuestro punto de encuentro.